el momento en que te das cuenta de que no es solo dinero. Hay una verdad que pocos tienen el valor de admitir. No es el dinero lo que te está faltando, es algo más profundo, algo que no se ve, pero que se siente cada vez que miras tus cuentas, cada vez que recuerdas una deuda, cada vez que intentas avanzar y parece que todo retrocede, porque si fuera solo dinero, bastaría con trabajar más, bastaría con esforzarte un poco más, pero tú ya lo has intentado, has hecho sacrificios, has buscado soluciones, has esperado oportunidades, y aún así, algo sigue bloqueado. Ese peso que llevas no es solo financiero, es espiritual, es emocional, es una carga invisible que se instala en tu mente y comienza a gobernar tus decisiones, tus miedos y hasta tus expectativas. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a aceptar la escasez como si fuera normal. Y aquí es donde casi todos se pierden, porque no entienden que existen ciclos. Ciclos de pérdida, ciclos de duda, ciclos de frustración que no se rompen con esfuerzo humano, sino con alineación espiritual. En Proverbios capítulo 10, versículo 22, se revela que la bendición que proviene de lo alto no añade dolor con ella. Eso significa que hay una forma de prosperar sin cargar ese peso constante. Entonces la pregunta es inevitable. Si existe una bendición que no trae angustia, ¿por qué sigues viviendo bajo presión, miedo y escasez? La respuesta puede incomodarte, porque tal vez no es que te falte dinero, tal vez hay algo que lo está reteniendo. Y en el siguiente momento, vas a descubrir el error silencioso que la mayoría comete todos los días sin darse cuenta, y que mantiene sus vidas atrapadas en el mismo lugar. El error invisible que te mantiene atrapado en la escasez. Existe un error que no se ve, no se enseña, y casi nadie lo reconoce. No está en tu trabajo, no está en tu salario, ni siquiera está en las oportunidades que aparecen o desaparecen. Está dentro de ti, en la forma en que te posicionas frente a la vida, frente al dinero y frente a lo que crees merecer. Este error comienza de manera silenciosa. Se instala cuando repites pensamientos como, no es el momento, no alcanza, siempre es difícil para mí. No parecen peligrosos, pero cada una de esas frases es una declaración. Y toda declaración constante se convierte en una creencia. Y toda creencia con el tiempo se transforma en una realidad. Lo que muchos no entienden es que no se trata solo de pensar positivo. Se trata de alineación, porque puedes orar, puedes pedir, puedes desear un cambio, pero si en lo profundo de tu mente sigues creyendo que la escasez es tu destino, entonces estás anulando aquello que estás pidiendo. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, se revela una verdad que pocos aplican tal como, el hombre piensa en su corazón. Así es, él no dice tal como habla, ni tal como aparenta. Dice tal como piensa en lo profundo, en lo que no muestra, en lo que repite en silencio cuando nadie lo escucha. Aquí es donde el error se vuelve peligroso, porque puedes estar orando por prosperidad mientras, al mismo tiempo, alimentas pensamientos de miedo, duda y limitación. Es como intentar avanzar con el freno puesto. No importa cuánto aceleres, no vas a salir del mismo lugar. Y este conflicto interno crea un ciclo. Oras, esperas, no ves resultados, te frustras, dudas más, y sin darte cuenta refuerzas la misma escasez que deseas romper. Pero hay algo aún más profundo. Este error no solo afecta lo que piensas, también afecta lo que aceptas. Empiezas a tolerar situaciones que no deberías, a conformarte con menos, a justificar la falta como si fuera parte natural de tu vida. Y cada vez que aceptas menos, te alejas más de aquello que estás buscando. La mayoría nunca rompe este ciclo porque no lo ve. Sigue intentando cambiar resultados externos sin transformar la raíz interna. Y por eso, aunque cambien las circunstancias, el patrón se repite. Ahora presta atención a esto, no basta con evitar pensamientos negativos. Es necesario entender por qué. Incluso cuando haces todo lo correcto, tus oraciones parecen no generar resultados reales. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir a continuación. ¿Por qué tus oraciones no están funcionando? Aquí es donde muchos se sienten confundidos, incluso frustrados, porque oran, piden, claman, hacen promesas, intentan acercarse más a lo espiritual, y aún así, nada cambia. Las deudas siguen ahí, las oportunidades no aparecen, y el peso continúa sobre los hombros. Entonces surge la duda que pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Por qué Dios no responde? Pero la pregunta correcta no es si Dios responde. La pregunta es si lo que estás haciendo realmente es una oración alineada o solo una repetición cargada de desesperación. Porque no toda oración activa resultados. Muchos oran desde el miedo, no desde la fe. Oran sintiendo escasez, pensando en lo que falta, enfocados en el problema y no en la provisión. Y aquí está el punto clave. Cuando oras desde el miedo, refuerzas el mismo estado del que quieres salir. En Santiago capítulo 1, versículos 6 a 7, se enseña que quien pide dudando es como una ola del mar, llevada de un lado a otro,
y no debe esperar recibir cosa alguna. Esto no es una amenaza, es una ley espiritual. La duda fragmenta, divide y bloquea. Ahora observa esto con claridad. No es solo lo que dices cuando oras, es desde donde lo dices. Es el estado interno que sostienes mientras pronuncias cada palabra. Porque puedes decir quiero prosperar, pero si en tu interior sientes que no es posible, estás enviando dos mensajes opuestos, y lo dividido no produce resultados. Otro punto que casi nadie te explica es la intención. Muchas personas oran solo para salir de un problema inmediato. No buscan transformación, buscan alivio. Y cuando la intención es superficial, el resultado también lo es. La oración verdadera no es un escape, es una alineación profunda entre lo que crees, lo que declaras, y lo que estás dispuesto a sostener incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y aquí viene algo que puede incomodarte. Algunas oraciones no son respondidas porque la persona no está preparada para sostener aquello que está pidiendo. Porque la prosperidad no es solo recibir, es administrar, es sostener, es multiplicar. Y sin disciplina, lo que llega también se pierde. En Proverbios capítulo 21, versículo 5, se revela que los planes del diligente conducen a la abundancia, pero la prisa lleva a la escasez. Esto significa que no se trata solo de pedir, se trata de prepararte para aquello que estás pidiendo. Entonces, entiende esto. Si tus oraciones no están funcionando, no significa que estás siendo ignorado. Significa que hay un desajuste entre tu fe, tu mente y tus acciones. Y en el siguiente momento, vas a descubrir el principio, que corrige ese desajuste y abre caminos donde antes solo había bloqueo. El principio de Salomón que abre caminos financieros. Hay un principio que atraviesa toda la sabiduría de Salomón y que la mayoría ignora porque busca resultados rápidos sin comprender fundamentos. Este principio no comienza en el dinero, comienza en algo más elevado, la sabiduría. Cuando Salomón tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riquezas, no pidió poder, no pidió eliminación de problemas, pidió entendimiento. Y esa decisión cambió todo. En Primer Libro de Reyes, capítulo 3, versículo 11, se muestra que, al elegir sabiduría, todo lo demás fue añadido como consecuencia. Aquí está el punto que transforma tu forma de ver la prosperidad. La riqueza que permanece no es la que se persigue directamente, es la que llega como resultado de una mente alineada, disciplinada y guiada por principios correctos. Sin sabiduría, el dinero entra y sale. Con sabiduría, el dinero encuentra dirección, propósito y crecimiento. Ahora observa esto con atención. Muchos quieren orar para recibir, pero pocos están dispuestos a pensar de forma diferente. Siguen tomando decisiones impulsivas, repitiendo hábitos antiguos, ignorando señales claras, y esperan que la realidad cambie. Eso no es fe, eso es contradicción. En Proverbios capítulo 4, versículo 7, se afirma que la sabiduría es lo principal, y que se debe adquirir entendimiento por encima de todo. Esto no es una sugerencia, es una jerarquía espiritual. Primero se transforma la mente, luego se transforma la realidad. Y aquí es donde este principio se vuelve práctico. La sabiduría te hace ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Te hace discernir cuándo avanzar y cuándo detenerte. Te hace evitar errores que drenan tus recursos sin que te des cuenta. Es un filtro invisible que comienza a proteger lo que tienes y a expandir lo que llega. Pero hay algo más profundo. La sabiduría también corrige tu relación con el dinero. Dejas de verlo como una solución emocional y comienzas a verlo como una herramienta. Dejas de reaccionar y comienzas a actuar con intención. Y en ese momento, algo cambia internamente. Empiezas a salir del ciclo, porque la escasez no solo es falta de recursos, es falta de dirección. Y cuando la dirección aparece, los caminos comienzan a abrirse de formas que antes parecían imposibles. Ahora entiende esto con claridad. Antes de las oraciones que vas a aprender, necesitas este fundamento, porque sin sabiduría, incluso una bendición puede convertirse en carga, pero con sabiduría, incluso poco puede multiplicarse. Y en el siguiente momento, vas a entrar en la primera oración. No es una oración común, es una declaración diseñada para romper ciclos que han estado repitiéndose durante años sin que lo hayas notado. La primera oración ruptura de ciclos de deuda hay ciclos que no comenzaron contigo, pero están operando en tu vida como si fueran tuyos. Decisiones repetidas, pérdidas constantes, dinero que entra y desaparece, oportunidades que llegan y se desvanecen. No es casualidad, es un patrón. Why to do Patreon? Si no se confronta, se repite. Este es el momento donde dejas de observar el problema y comienzas a enfrentarlo desde una autoridad diferente. No desde la desesperación, sino desde la conciencia. Porque una cosa es pedir ayuda, y otra muy distinta es declarar ruptura. En Isaías capítulo 10 versículo 27 se revela que el yugo es quebrado. Eso significa que hay cargas que no se negocian, se rompen.
Y esta oración está diseñada para eso, no para aliviar, sino para cortar aquello que ha estado drenando tu vida en silencio. Ahora escucha y repite con intención real, no como palabras vacías, sino como una decisión interna. Hoy reconozco que he estado atrapado en ciclos que limitan mi crecimiento y mi provisión. Reconozco patrones que he permitido, decisiones que he repetido y pensamientos que han sostenido mi escasez. Pero hoy, con plena conciencia, decido romper todo ciclo de deuda, pérdida y estancamiento. Declaro que toda influencia que me mantiene atado a la falta pierde poder sobre mi vida. Renuncio a toda mentalidad que normaliza la escasez y acepto una nueva forma de pensar, actuar y recibir. A partir de este momento, dejo de repetir errores inconscientes y comienzo a caminar con dirección, disciplina y claridad. Lo que antes se drenaba, ahora se conserva. Lo que antes se perdía, ahora se multiplica. No soy esclavo de mis ciclos pasados. No estoy condicionado a repetir mi historia. Hoy corto, hoy cierro, hoy libero todo patrón que no está alineado con abundancia, orden y crecimiento. Y a partir de esta decisión, todo comienza a reorganizarse. Ahora entiende esto. Esta oración no funciona si solo la escuchas. Funciona cuando la asumes, cuando dejas de justificar lo que te limita y comienzas a confrontarlo. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando repites palabras, ocurre cuando cambias tu posición interna. Y algo empieza a suceder cuando haces esto de forma consciente. Comienzas a notar pequeñas rupturas, decisiones diferentes, reacciones nuevas. Y esas pequeñas diferencias son señales de que el ciclo está perdiendo fuerza. Pero hay un momento clave donde muchas personas se confunden. Porque cuando el ciclo empieza a romperse, aparecen señales que indican que algo está cambiando. Pero si no sabes identificarlas, puedes ignorarlas y volver al mismo lugar. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir a continuación. La señal de que tu vida financiera está a punto de cambiar. Hay algo que casi nadie te dice. El cambio no comienza cuando el dinero llega. Comienza mucho antes, en señales que parecen pequeñas, incluso insignificantes, pero que revelan que algo ya empezó a moverse. El problema es que la mayoría no las reconoce, porque espera resultados visibles, inmediatos, impactantes. Pero la transformación real es silenciosa al inicio. Se manifiesta en detalles que solo percibe quien está atento. La primera señal es interna. Empiezas a sentir incomodidad con lo que antes aceptabas. Decisiones que parecían normales, ahora te generan resistencia. Gastos impulsivos pierden atractivo. Hábitos que drenaban tus recursos comienzan a incomodarte. Eso no es casualidad. Ease, unreadjust. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se enseña que la transformación ocurre mediante la renovación de la mente. Esto significa que antes de cambiar tu realidad, cambia tu percepción. Y cuando tu percepción cambia, tus decisiones también. La segunda señal es claridad. Situaciones que antes te confundían comienzan a volverse evidentes. Ves errores que antes ignorabas. Reconoces oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a entender por qué ciertas cosas no funcionaban. Y aquí sucede algo importante. Dejas de reaccionar y comienzas a elegir. Esa es una señal poderosa, porque cuando eliges con conciencia, rompes el piloto automático que sostenía tu escasez. La tercera señal es el orden. Empiezas a organizar lo que antes estaba disperso. No porque alguien te obligue, sino porque algo dentro de ti ya no tolera el caos. Y el orden es una señal directa de que estás preparándote para recibir algo mayor, porque la abundancia no entra en desorden. Ahora presta atención a esto. También pueden aparecer desafíos, situaciones que parecen contradecir el cambio, gastos inesperados, decisiones difíciles, momentos de presión. Y aquí es donde muchos fallan. Interpretan estos momentos como retroceso, cuando en realidad son pruebas de alineación. En esos momentos, se revela si realmente cambiaste o si solo reaccionas como antes. Y si logras sostener tu nueva postura, algo se consolida. El cambio deja de ser una intención y se convierte en una dirección. Entonces entiende esto con claridad. Si ya comenzaste a notar incomodidad con la escasez, claridad en tus decisiones y una necesidad natural de orden, no es coincidencia. Pero estas señales no son el final del proceso, son la preparación. Porque después de reconocer que algo está cambiando, necesitas activar el siguiente paso. Abrir puertas que aún permanecen cerradas. Y eso es exactamente lo que vas a hacer con la siguiente oración. La segunda oración: apertura de puertas y oportunidades. Hay puertas que no se abren con esfuerzo humano, no porque falte capacidad, sino porque hay momentos en los que lo invisible determina lo visible. Puedes insistir, tocar una y otra vez, intentar por todos los medios, y aún así, nada sucede, hasta que algo cambia por dentro. Y cuando eso ocurre, las puertas correctas empiezan a responder. Porque no se trata de cualquier oportunidad, se trata de las oportunidades correctas.
en el momento correcto, conectadas con personas, ideas y decisiones que transforman tu dirección. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, se revela una verdad poderosa. Se habla de una puerta abierta que nadie puede cerrar. Eso significa que existen accesos que no dependen de la aprobación humana, sino de una alineación superior. Y esta oración está diseñada para activar ese tipo de apertura. No desde la ansiedad, sino desde la certeza. No desde la necesidad, sino desde la preparación interna que ya comenzaste a construir. Ahora escucha y declara con intención firme: hoy reconozco que no todo depende de mi fuerza, sino de la dirección en la que camino. Declaro que toda puerta correcta comienza a abrirse delante de mí, no por azar, sino por alineación. Activo conexiones que estaban ocultas, oportunidades que no veía y caminos que no había considerado. A partir de este momento, entro en contacto con personas correctas, decisiones acertadas y movimientos que generan crecimiento real. Toda puerta que no corresponde a mi propósito se cierra sin generar pérdida. Toda puerta que aporta expansión se abre con claridad, sin confusión, sin desgaste innecesario. Dejo de perseguir lo que no está alineado y comienzo a reconocer lo que ya está preparado. Para mí, mis pasos dejan de ser impulsivos y se vuelven estratégicos. Mi mente se vuelve clara, mi enfoque se vuelve preciso. No me muevo por desesperación, me muevo por dirección. Y en ese movimiento consciente, las oportunidades correctas comienzan a aparecer. Ahora entiende esto. Esta oración no solo abre puertas externas, ajusta tu percepción para reconocerlas. Porque muchas oportunidades pasan frente a las personas todos los días, pero no las ven. No porque no existan, sino porque no están preparadas para identificarlas. Y cuando comienzas a ver con claridad, todo cambia. Lo que antes parecía inaccesible comienza a acercarse. Lo que antes parecía imposible empieza a tomar forma. Y lo que antes ignorabas, ahora se vuelve evidente. Pero hay un factor que puede sostener o destruir todo este proceso. Algo que usas todos los días, muchas veces sin darte cuenta, y que tiene el poder de construir o bloquear lo que estás activando. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir ahora. El poder de las palabras que usas todos los días ante ti. Hay algo que estás utilizando constantemente, incluso ahora, y que está moldeando tu realidad financiera sin que lo percibas con claridad. No es tu esfuerzo, no es tu entorno, son tus palabras. Cada palabra que repites, cada frase que afirmas, cada declaración que sostienes en tu mente o pronuncias en voz alta, está construyendo una dirección. No es algo simbólico, es un principio. En Proverbios capítulo 18 versículo 21, se establece que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Esto no es una metáfora emocional, es una ley espiritual. Lo que declaras de forma constante termina influyendo en lo que experimentas. Ahora observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces dices, no me alcanza, todo es difícil, siempre me pasa lo mismo? Puede parecer una forma de desahogo, pero en realidad es una programación. Cada vez que lo repites, refuerzas una estructura interna que termina guiando tus decisiones. Y aquí es donde muchos se sabotean sin darse cuenta, porque oran por abundancia, pero hablan escasez durante el resto del día. Piden oportunidades, pero declaran limitación en cada conversación. Y esa contradicción genera bloqueo. Lo que construyes con una oración, lo debilitas con tus palabras diarias. Pero también ocurre lo contrario. Cuando comienzas a cambiar lo que dices, empiezas a cambiar lo que percibes. Y cuando cambia tu percepción, cambian tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambia tu resultado. Por eso, no se trata de repetir frases vacías. Se trata de asumir declaraciones con intención. A partir de ahora, observa lo que dices, no como un ejercicio superficial, sino como un acto de disciplina. Sustituye toda frase de escasez por una afirmación de dirección. Declara que estás en proceso de crecimiento. Declara que estás desarrollando claridad. Declara que estás alineando tus decisiones con resultados mayores. No se trata de negar la realidad. Se trata de no reforzar aquello que quieres transformar. Y aquí sucede algo poderoso. Cuando tus palabras comienzan a alinearse con tus oraciones, se crea coherencia. Y la coherencia elimina el conflicto interno. Y cuando no hay conflicto, el movimiento se vuelve continuo. Empiezas a sentir estabilidad donde antes había duda. Empiezas a actuar con seguridad donde antes había miedo. Y esa consistencia prepara el terreno para el siguiente nivel. Porque ya rompiste ciclos, ya comenzaste a abrir puertas, ya estás alineando tus palabras. Ahora es el momento de atraer lo que sostiene todo esto. Y eso es exactamente lo que vas a activar en la siguiente oración. La tercera oración: atracción de provisión y abundancia. Hay una diferencia que pocos comprenden. No es lo mismo abrir puertas que sostener lo que entra por ellas. Muchas personas logran oportunidades, generan ingresos, reciben recursos, pero no logran estabilidad. Todo llega,
pero nada permanece. Y eso ocurre porque la provisión no solo se atrae, se sostiene con alineación. Esta oración no es para momentos de urgencia, es para establecer un flujo constante, para crear una base donde la abundancia no sea un evento aislado, sino una realidad continua. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 18, se enseña que es el Señor quien da la capacidad de generar riqueza. Observa con atención, no dice que entrega riqueza directamente, dice que da la capacidad. Eso significa que la verdadera provisión comienza en lo que eres capaz de hacer, sostener y multiplicar. Ahora entra en esta oración con claridad. Hoy reconozco que la provisión no es un accidente, es una consecuencia de mi alineación. Declaro que desarrollo la capacidad de generar, administrar y multiplicar todo recurso que llega a mi vida. Activo un flujo constante de oportunidades que producen ingresos estables. Mi mente se expande para identificar formas nuevas de crecimiento. Mis decisiones se vuelven firmes, estratégicas y conscientes. Toda fuente de ingreso que entra en mi vida se fortalece, se organiza y se multiplica. Lo que antes se dispersaba, ahora se estructura. Lo que antes se perdía, ahora se conserva. No dependo de un solo canal. Abro espacio para múltiples fuentes que se complementan y se sostienen. Mi vida financiera deja de ser inestable y comienza a consolidarse. Declaro orden en mis finanzas, claridad en mis elecciones y disciplina en mis acciones. La abundancia deja de ser un deseo y se convierte en una construcción diaria. Recibo con responsabilidad, administro con inteligencia y multiplico con intención. Y en este proceso, todo comienza a crecer de forma constante. Ahora, entiende esto. Esta oración no solo atrae recursos, desarrolla en ti la capacidad de sostenerlos, porque sin esa capacidad, incluso una gran entrada de dinero se convierte en una pérdida futura. Pero cuando esta capacidad se activa, algo cambia profundamente. Dejas de vivir en ciclos de subida y caída. Comienzas a construir estabilidad. Comienzas a ver crecimiento real. Y aquí es donde muchos cometen un error que puede bloquear todo lo que acabas de activar. Un error que ocurre justo después de orar. Y eso es exactamente lo que necesitas evitar a partir de ahora. Lo que debes hacer inmediatamente después de orar para no bloquear las bendiciones. Hay un momento crítico que casi nadie considera. No es antes de la oración. No es durante la oración. Es después. Es ahí donde muchos construyen o destruyen lo que acaban de activar. Work Order alinea, pero lo que haces después confirma o contradice esa alineación. Y si lo que haces contradice lo que declaraste, el proceso se debilita. Aquí es donde necesitas claridad absoluta. Después de orar, no puedes volver automáticamente al mismo estado mental, a las mismas decisiones, a los mismos hábitos que sostenían tu escasez. Porque si nada cambia en tu comportamiento, nada cambia en tu resultado. En Mateo capítulo 7 versículo 24, se enseña que el hombre prudente no solo escucha, sino que pone en práctica. Y esa diferencia es la que define quién construye sobre roca y quién construye sobre arena. Entonces, ¿qué debes hacer exactamente después de orar? Primero, protege tu mente. No permitas que pensamientos antiguos vuelvan a tomar control. Si aparece la duda, no la alimentes. Si aparece el miedo, no lo refuerces. No se trata de ignorarlo. Se trata de no darle autoridad. Segundo, actúa en coherencia. Si declaraste orden, comienza a organizar. Si declaraste disciplina, comienza a aplicar control. Si declaraste crecimiento, busca decisiones que te acerquen a eso. No esperes sentirte listo. La acción coherente es lo que consolida el cambio. Tercero, observa con atención. Las respuestas no siempre llegan como esperas. A veces llegan como ideas, como conversaciones, como pequeñas oportunidades, y si no estás atento, las ignoras. Aquí es donde muchos pierden lo que pidieron. Esperan algo grande, evidente, inmediato, y no reconocen lo que ya comenzó a manifestarse en formas más sutiles. Cuarto, elimina contradicciones. No puedes declarar abundancia y mantener hábitos de desorden. No puedes pedir crecimiento y seguir tomando decisiones impulsivas. Cada contradicción debilita el proceso. En Proverbios capítulo 13 versículo 11, se revela que la riqueza obtenida poco a poco se multiplica. Eso significa que el proceso es progresivo, pero requiere consistencia. Y aquí viene algo clave. No busques resultados instantáneos para validar tu cambio. Busca consistencia en tus acciones, porque cuando la consistencia se mantiene, los resultados llegan como consecuencia. Ahora entiende esto con claridad. Después de orar, entras en una fase de confirmación. Es ahí donde se define si lo que declaraste se convierte en realidad o se queda como intención. Y en ese proceso, hay un momento donde todo parece detenerse, donde no ves resultados, donde dudas, donde sientes que nada está pasando. Ese momento no es el final y es una prueba. Y eso es exactamente lo que vas a enfrentar a continuación. La prueba de la fe, cuando nada parece estar pasando. Hay un momento en todo proceso de transformación que desconcierta a la mayoría. No hay señales visibles, no hay resultados claros,
no hay evidencia inmediata de cambio. Todo parece igual. Y es ahí donde muchos abandonan. No porque no crean, sino porque no ven. Y cuando no ven, dudan. Y cuando dudan, retroceden. Y al retroceder, vuelven exactamente al punto del que estaban saliendo. Pero este momento tiene un propósito. No es ausencia de respuesta. Es una prueba de alineación. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se establece que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Observa esto con profundidad. No habla de emoción, no habla de entusiasmo, habla de certeza. La verdadera fe no depende de lo que percibes. Se sostiene incluso cuando no hay evidencia. Aquí es donde se define todo, porque es fácil mantener una nueva mentalidad cuando comienzan los resultados. Lo difícil es sostenerla cuando aún no aparecen, y ese es el punto donde la mayoría falla. Comienzan a cuestionar lo que declararon. Vuelven a pensamientos antiguos, retoman hábitos que ya estaban dejando atrás, y sin darse cuenta, interrumpen el proceso. Pero si logras sostenerte en ese momento, algo cambia. Tu mente deja de reaccionar a lo inmediato y comienza a responder desde la convicción. Tus decisiones dejan de depender de lo que ves y comienzan a basarse en lo que sabes. Y eso fortalece tu dirección. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, se enseña que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Esto revela un principio claro. El resultado no es inmediato, pero es inevitable si el proceso se mantiene. Entonces, entiende esto. Cuando sientas que nada está pasando, no es señal de que estás fallando, es señal de que estás siendo probado. Probado en tu constancia, probado en tu disciplina, probado en tu capacidad de sostener lo que decidiste, incluso cuando no hay recompensa visible. Y si superas este punto, entras en otro nivel, porque ya no actúas por emoción, actúas por convicción. Ya no dependes de resultados externos, te sostienes desde dentro. Y es en ese nivel donde comienza algo más grande, un ciclo completamente diferente, un ciclo que no depende del azar, sino de principios que se repiten y se fortalecen con el tiempo, y eso es exactamente lo que vas a descubrir ahora. El ciclo de la prosperidad que pocos entienden. La mayoría de las personas vive atrapada en ciclos que no eligió conscientemente. Ganan, pierden, intentan, fallan, vuelven a empezar, y todo se repite, pero existe otro ciclo. Un ciclo que no depende de la suerte, sino de principios que, cuando se aplican correctamente, comienzan a sostenerse por sí mismos. Este es el ciclo de la prosperidad, y comienza donde casi nadie quiere empezar, en la responsabilidad, porque antes de multiplicar, necesitas ordenar. Antes de recibir más, necesitas administrar mejor lo que ya tienes. No importa si es mucho o poco, lo que importa es cómo lo manejas. En Lucas capítulo 16, versículo 10, se enseña que quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Esto revela un principio inquebrantable. La expansión no llega para corregir el desorden, llega para amplificar lo que ya existe. Ahora observa la secuencia. Primero, viene la conciencia. Dejas de actuar en automático y comienzas a ver con claridad. Luego viene la disciplina. Tomas decisiones diferentes, aunque al inicio resulten incómodas. Después, aparece el orden. Tus recursos dejan de dispersarse y comienzan a organizarse. Y entonces, ocurre algo clave. Aparece la estabilidad. Ya no dependes de impulsos, no reaccionas por emoción, te vuelves constante. Y esa constancia crea confianza. Confianza en ti mismo, en tus decisiones, en tu capacidad de sostener lo que construyes. Y cuando hay confianza, la expansión se vuelve posible, porque ahora puedes recibir más sin perderlo. Puedes crecer sin desbordarte. Puedes avanzar sin retroceder constantemente. Pero el ciclo no termina ahí. Cuando la prosperidad comienza a estabilizarse, aparece un elemento que muchos ignoran, la generosidad, no como obligación, sino como resultado natural de quien ya no vive desde la escasez. En Proverbios capítulo 11, versículo 25, se enseña que el alma generosa será prosperada, y quien sacia a otros también será saciado. Esto no es solo un acto moral, es una dinámica que mantiene el flujo activo, porque lo que se estanca, se pierde. Lo que fluye, se multiplica. Entonces el ciclo se completa. Conciencia, disciplina, orden, estabilidad, expansión y generosidad. Y cuando estos elementos se repiten, dejan de ser esfuerzo y se convierten en una estructura que sostiene tu crecimiento. Ahora entiende esto con claridad. No se trata de un momento de prosperidad, se trata de construir un sistema interno que la mantenga. Y cuando este ciclo se activa, ya no vuelves al punto inicial, porque ya no eres la misma persona que comenzó. Pero hay una última decisión que define si todo esto se queda como conocimiento o se convierte en transformación real. Y eso es exactamente lo que vas a enfrentar ahora. La decisión que define tu nueva realidad. Hay un punto en el que ya no se trata de entender más,
sino de decidir. Has visto lo que la mayoría ignora. Has reconocido patrones, corregido enfoques, activado oraciones y comprendido principios que no funcionan por casualidad, sino por alineación. Ahora, todo se reduce a una sola cosa: to decision, porque puedes salir de este momento inspirado, motivado, con la sensación de que algo hizo sentido, y aún así, no cambiar nada. Y si no cambias nada, todo lo que acabas de descubrir se convierte en información que se pierde con el tiempo. Pero también puedes hacer algo diferente. Puedes decidir que a partir de ahora no vuelves a aceptar la escasez como algo normal, que no vuelves a repetir pensamientos que te limitan, que no vuelves a actuar desde la confusión o la impulsividad. Puedes decidir sostener lo que empezaste. En Josué capítulo 24 versículo 15 se plantea una elección clara en escoger a quién servir. Esto revela un principio profundo. La vida se define por decisiones sostenidas, no por intenciones momentáneas. Y aquí estás frente a una de esas decisiones: seguir siendo la misma persona que reacciona ante las circunstancias, o convertirte en alguien que dirige su vida con conciencia, disciplina y fe. No necesitas tener todo resuelto hoy, necesitas mantener dirección, porque cuando mantienes dirección, cada acción comienza a alinearse, en cada decisión suma, cada día deja de ser repetición y se convierte en construcción. Y en ese proceso, algo cambia definitivamente. Dejas de esperar que las cosas sucedan y comienzas a provocarlas. Dejas de vivir en ciclos y comienzas a avanzar en etapas. Dejas de depender del azar y comienzas a sostener principios. Este es el momento que define tu nueva realidad. No lo que escuchaste, no lo que entendiste, sino lo que decides hacer a partir de ahora. Y si decides sostenerlo, lo que hoy parece difícil se convertirá en tu nueva normalidad.